Buenas, buenas, buenas con razones. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que yo pueda darles un momento de sana diversión y entretenimiento. Quiero que me acompañen en un viaje por el tiempo para que conozcamos la década de transición entre la sociedad que se creía muy moderna, pero no tenía tecnología, y la sociedad actual donde no nos imaginamos vivir sin ella. Los locos, loquísimos 90s. Hoy empecé algo diferente, como ya se pudieron haber dado cuenta, porque este es el primer video de una serie que voy a hacer con un tema un poco distinto a lo que he hecho antes. La verdad es que ya me quiero alejar un poquito del chisme, pero a ver cómo funcionan y a ver si les interesa este tema como a mí. Primero que nada, quiero confesarles que andaba investigando otro tema. Y por eso vi un documental donde, para poner contexto, mencionaron algunos sucesos que pasaron en esta década, la de los 90s, y que me sigo investigando porque me pareció súper interesante, no solo para que conociéramos el contexto de esa historia, sino para enfrentarnos con la realidad de lo que era vivir en esos tiempos que parecen lejanos, pero no lo son tanto, ¿eh? En esta serie de videos les contaré las cosas más locas que pasaron en los 90s. Creo que parte de lo que somos hoy y la forma en la que la sociedad se comporta tiene que ver algo no solo con la tecnología, sino con los acontecimientos de la historia reciente. Porque, oigan, recuerden, los 90s era una linda e inocente época, pero a la vez, con todas estas cosas que pasaron, todos empezaron a despertar y a ver que los seres humanos no son solo buenos. Quiero que viajemos en el tiempo para que reconozcamos un mundo muy distinto al que vivimos hoy. Un planeta sin información disponible en la palma de la mano. ¿Les parece loco? Pues sí, no son los 80s, luminosos, fluorescentes y rocanroleros, pero tampoco los 2000s, donde cualquiera que quisiera investigar tenía la información a la mano, sin importar el lugar del mundo en el que estuviéramos. Los 90s es exactamente el medio, e incluso se puede ver una gran diferencia entre los primeros años y los últimos de esta misma década. Cabe aclarar que mayormente hablaré de cosas que pasaron en Estados Unidos, porque son los casos que están mejor documentados, sí, tristemente, y que tuvieron repercusión mundial, porque fue la primera vez que nos pudimos asomar a la realidad de ese país, porque aún en los 90s, al menos en México, se creía que en Estados Unidos estaba todo lo mejor, que allá los derechos y las leyes y todo se respetaban, y los veíamos como una sociedad a la que habría que aspirar. Y tómala, que se nos cae la venda de los ojos y vimos la realidad de un país donde se puede progresar, pero que también tiene muchos problemitas, ¿eh? En los 90s ya se enteraban de todo lo que pasaba, pero aún no tan rápido. Les llegaban las noticias, pero de manera indirecta, a través de nuestros buenos amigos del norte, que tienen frontera con Estados Unidos, y de nuestros parientes migrantes de segunda generación, que en las navidades nos contaban cómo era su vida en Estados Unidos. Y sí, en la tele y el radio y los periódicos ya teníamos noticias mundiales, pero aún dependíamos de una única televisora que controlaba y decidía lo que podíamos ver. Ya empezaba TV Azteca, pero apenas estaba dando sus pininos qué iba a hacer. Y la neta, no sé si han visto alguna serie o película de ese entonces, pero la alta definición no estaba ni cerca. Y esas empresas no es que sean muy compartidas con sus archivos, ¿verdad? Y no va a ser fácil encontrarlas en YouTube, aunque sí hay algunas cosas noventeras que están bien divertidas. Pero la realidad es que solo se veían telenovelas para las mujeres, fútbol nacional para los hombres y caricaturas viejísimas ya desde ese entonces para los niños. Había sí algunas caricaturas japonesas, de esas que hacen llorar, y la televisión por cable solo era para algunos pocos privilegiados que podían pagarlo. Y aún así tampoco ofrecía tantas diferentes opciones, ¿verdad? Las películas llegaban años después de que las estrenaban y pagaban para que les prestaran una vieja película en VHS, que es como un aparato de reproductor donde metías un cassette y le ponías play y podías ver la película, que tenías que devolver rebobinado o te cobraban más.
Sí, amiguitos, les estoy hablando de Blockbuster, el abuelito fallecido de Netflix. Los servicios de streaming que disfrutamos hoy no existían y del internet ni hablar. Se conectaban a través de líneas telefónicas y se tardaban horas en descargar una canción y no se podía hacer una búsqueda tan rápido como lo hacemos hoy. No había ni inteligencia artificial ni ChatGPT que te contestara cualquier pregunta, como por ejemplo si los síntomas que tienes corresponden a algún tipo de cáncer súper rarísimo que solo tú tienes. No había ni Google hasta 1998 y obviamente no era lo que es hoy. Sí, mis queridos, con razones, aunque no lo crean, hubo un mundo sin internet que luego pudimos usar en México hasta 1993 y solo se usaba en algunas universidades súper caras hasta que se empezó a comercializar a nivel nacional. Hace 30 años la gente vivía de manera muy distinta. Tener teléfono no era tan fácil como lo es ahora y solo había en las casas y en algunos lugares en la calle. Y adivinen qué, había veces que no te contestaban y nadie se enojaba. Hablaban por teléfono así nomás, sin avisar antes con un WhatsApp. Y los teléfonos no eran inteligentes y solo se usaban para hablar. No podías checar tu correo ni tus redes sociales porque el primer smartphone salió hasta 1994. Pero ya empezaba el desarrollo aceleradísimo de la tecnología. Porque tampoco les he dicho, ¿verdad? Pero en los 90s tampoco había redes sociales, ni una, hasta 1997 que salió la primera red social, pero solo para Estados Unidos. Pero en realidad no se popularizaron hasta que se creó MySpace y Hi5 en 2003. Sí, Hi5 antes era una red social y no un chócalas. Facebook llegó en 2004, pero si ya vieron la película sabrán que no llegó a México hasta 2005, 2006, por ahí más o menos. No está muy claro. Y empezó solamente como una red social para las universidades más nice de Estados Unidos. Y YouTube, olvídate, se fundó hasta 2005. Pero ya no les tocó a los chavos de los 90s. Y la moda, mis queridos amigos. Ay, no. La moda eran las supermodelos altísimas y extra delgadas que mientras más huesos se les notara, mejor. Había mucho color, sí, y se enseñaba mucha piel en atuendos de mezclilla un poquito raros. En la música, el pop era lo que más se escuchaba. Las boy bands como Backstreet Boys y NSYNC y todos esos se hicieron famosos solo a finales de los 90s junto con Britney y Christina Aguilera. Pero, el rock en español rifaba en los primeros años con Caifanes y Los Héroes del Silencio. En Estados Unidos, el grunge era lo más popular con Nirvana y el punk feliz de Green Day, que pasaron del underground, o sea, de tocar en bares muy pequeños, a los grandes estadios. Pero de la música obviamente voy a hacer un video, porque hay mucho que decir. Solo de la década de los 90s, porque había producción, mira, pero para aventar para arriba, pum, 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 pum. Y se vivía de manera muy diferente. Los niños, para poder jugar con videojuegos, tenían que ir a un arcade que costaba carísimo. Para jugar máximo 5 minutos y solo podían jugar con unas moneditas raras especiales para cada maquinita. Sí, pregúntenle a sus tíos y a sus papás lo que significa maquinita. Y las pocas consolas caseras que había tenían muy pocos juegos y una vez que los terminaban no les quedaba de otra más que volverlos a empezar, porque tampoco había tanta variedad de juegos como lo hay hoy, siendo Mario Bros el primer gran hit que todos querían jugar, que se estrenó exactamente en 1990. Pero también voy a hacer un video dedicado a las diversiones, a los juguetes de los 90s, porque se merecen su tema aparte, como las películas también. Hay que tomar en cuenta que los niños en los 90 se divertían saliendo con los vecinos para andar en bici o patines o jugar fútbol y salían a la calle sin supervisión de ningún adulto. Pasaban horas fuera sin que la mamá se preocupara ni un poquito y no había manera de localizarlos con el celular, porque aunque existía el robachicos, siempre se creyó que era un mito urbano que pasaba en otro lado, en cualquier otro lado, menos en su casa. Y tristemente,
hubo quien comprobó que eso no era tan así. Por eso se empezaron a crear modos en que los niños la pasaran bien en casa. Eran los adultos los que decidían si los niños ya eran lo suficientemente grandes y lo único que tomaban en cuenta era la estatura y si ya tenían bigote o las perversiones de quien estuviera viendo, ¿verdad? Por eso no era tan raro, nada raro, que las bodas fueran en lugar de las fiestas de 15 años y nadie decía nada, todos aplaudiendo así, ¡ay sí, qué bonita la señora de 15 años! Y no se crean, no es que se casaran solamente con viejucos mañosos, también se casaban mucho jóvenes que a veces no tenían ni idea de por qué carajos estaban casando. No por nada la alta tasa de divorcios en los 90s, porque si las niñas ya tenían la estatura suficiente, no importaba la edad que tuvieran. Si ya eran más altas que su mamá o más o menos ya se les empezaba a desarrollar su cuerpecito, ya eran lo suficientemente grandes para tomar una decisión tan importante como casarse o no. Y obviamente tenían hijos desde muy jovencitas, pero eso no es todo. El machismo, la homofobia y otras conductas que hoy son socialmente reprobadas, aún eran algo súper normal y se aceptaba, pero ya se empezaban a estudiar algunos efectos de este tipo de conductas en la sociedad. Muchas palabras que hoy están prohibidas, en los 90s eran los apodos favoritos en las primarias y secundarias. Y no era raro que en las escuelas se les pegara a los niños. Sí, los maestros les pegaban a los niños y por alguna razón se les ponían al tú por tú. Hoy eso es impensable. Correrían al maestro pero en un 2x3. También iniciaron muchos movimientos sociales de derechos humanos y ambientales. Empezaba a haber una conciencia más del ambiente. Digamos que los 90s fue la primera década verde, o donde se empezaron a preocupar por eso, porque tampoco es que dejaran de hacer muchas cosas, ¿verdad? No había la posibilidad de hablar de tu movimiento o hacerlo más grande porque no existía el megáfono que son las redes sociales. Era también normal burlarse de los cuerpos ajenos. ¡Sorpresa, sorpresa! Las palabras ofensivas hacia el físico eran algo de todos los días. Si aún hoy se sigue hablando de eso, en los 90s era mucho peor. Y no era raro que personas con orientaciones sexuales distintas a la tradicional heterosexual tuvieran que estar ocultos detrás de un closet de un matrimonio arreglado solo para taparle el ojo al macho. Es más, así se decía, hay que taparle el ojo al macho. Por eso, gente como Patti Chapoy, que se hizo famosa en los 90s, no entiende por qué decirle gordo a alguien está tan mal. Y así, la brecha generacional es mucho más grande con aquellos que vivieron en esos 90s todos convulsionados y permisivos. En los medios de comunicación se podían decir muchas cosas que hoy parecerían atroces y locas y todo el mundo pondría el grito en el cielo. Pero en los 90s era algo súper normal hablar de los temas más salvajes e incluso había programas de televisión que mostraban imágenes terribles en el horario estelar, sin importar que hubiera niños viendo. Aunque había una bonita excepción. Los temas de SX no se hablaban abiertamente porque eran católicamente mojigatos y aún se tomaba muy en cuenta lo que decía el padrecito de la iglesia, hasta que empezaron los grandes escándalos de PD, ya saben qué, en la iglesia católica, que fue a mediados de los 90 precisamente, y empezó el declive que provocó que muchas personas buscaran otras opciones de fe. Había mucho más censura para ciertos temas, como hoy en YouTube, pero por razones completamente diferentes, y como no había otros medios disponibles, no se podía ser más libre, y de la dark web ni hablar. Pero fíjense lo hipócritas que eran, porque sí se podía hacer bromas de suegra, de mujeres bien buenotas, de gays, de hombres deconstruidos, que en ese tiempo les decían mandilones, y a la gente le daba risa. Nadie se ofendía, ni había movimientos Me Too, ni nadie le ponía en sus redes sociales, oye, eres un gordofóbico, oye, eres un homo, ya sabes qué. Esos temas en ese tiempo no le ofendían a nadie. Y les digo que eran hipócritas porque el labio intrafamiliar era algo de todos los días, que las personas sufrían en secreto en sus casas porque creían o sabían
que nadie los iba a poder ayudar. Se pensaba que una mujer era propiedad del marido. Incluso ponían su apellido y luego decían de y el apellido del marido, porque se consideraba que la mujer era prácticamente propiedad del hombre. Y si alguna vez se atrevían a ir a denunciar, cosa que no se hace mucho en este país todavía en 2024, los funcionarios públicos cuestionaban a la víctima y decían que ellas eran las culpables por provocarlos por usar minifalda. Sí, eso apenas hoy, en 2024, se está quitando, pero quiero hacer hincapié de que en los 90s era todavía mucho más difícil porque no había conciencia de género, ni se habían hecho estudios de lo que pasa con una mujer maltratada y demás, y por eso no estaba en la mente de nadie y era una cosa de todos los días que una mujer no solo fuera abusada en su casa, sino también cuando iba a denunciar a su abusador. ¡Qué loco!, ¿no? Que todavía en 2024, 30 años después, no podamos quitar eso. ¡Qué cosa! Y todo eso pasaba mientras los niños que hoy son adultos, porque sí, ojo, cuidado, los niños de los 90s hoy son adultos que están educando a otros niños. Por eso luego están todos así, que los juzgan tanto por millennials y que quién sabe qué. Pues cómo no, si estaban bien traumados, ellos no quieren provocar traumas en sus hijos como los que les provocaron sus papás a ellos. Por favor, tengan un poco de empatía, digo yo. Y por eso y por muchas otras razones que ya iremos descubriendo a lo largo de esta serie, es que quise dedicar mi tiempo a hablar de las cosas que pasaron en los 90s, porque en serio, se van a sorprender. Hay muchas cosas que a lo mejor ustedes ya saben, que ya vieron en otros videos o lo que sea, pero se van a dar cuenta que todo pasó en la década de los 90s, que todavía hoy nos afectan. Y con este contexto se pueden explicar muchas cosas de los sucesos que les voy a contar. Haré videos de lo que a mí me pareció más impactante sin ningún orden cronológico. Y solo porque son los que más llamaron mi atención, porque mientras más investigo, más encuentro. Y coméntenme, compartan y suscríbanse a este bonito canal que está creciendo. Gracias a todos ustedes, los quiero saludar. Gracias con razones, los quiero. ¡Ay! Y me encantan todos sus comentarios, hasta los malos que honestamente, siendo real, son mucho menos de los que yo esperaba. Yo honestamente sí esperaba mucho más hate. Y me encanta tener una comunidad de gente tan inteligente, amorosa y respetuosa. Gracias, porque eso quiere decir que no todo está perdido. O a lo mejor yo soy ingenuo o tonta, no lo sé. Pero X, por hoy esto será todo. Solo quise hacerles este video de introducción para que se vayan preparando, porque va a estar bueno, ¿eh? Espero sus comentarios. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente 90s video. Bajamos la cortina que el desahogatorio está cerrado por hoy. Los quiero, hasta la próxima. Adiós.